El Mediterráneo no es solo un límite geográfico, es una infraestructura viva de conexión, energía e información. Sus fondos, sus relieves y sus cables marítimos enlazan territorios. Desde esa escala marítima, la mirada se desplaza hacia las aguas interiores del sur peninsular, los embalses, lugares donde el agua deja de ser un paisaje para convertirse en un recurso estratégico. El proyecto se sitúa en el embalse de Guadalcacín, un lugar clave por su valor hídrico, natural y territorial. Intervenir aquí significa trabajar sobre un punto real de dependencia entre agua, territorio y sociedad. Guadalcacín aparece además como un paisaje cambiante. Sus niveles máximos y mínimos muestran que el agua no es una condición fija, sube y baja dependiendo de la lluvia, la sequía y la gestión del recurso. Como podemos ver en el plano de situación, esta variación transforma las orillas, modifica la percepción del lugar y recuerda que el territorio se construye a través del agua. Tras analizar el lugar, su entorno y el uso del embalse, se ha detectado una gran contradicción. Una superficie de agua tan extensa, con tanto valor territorial y ambiental, permanece aislada y poco reconocida. La probeta material muestra que este es un territorio atravesado por el agua, donde suelo, vegetación y niveles cambiantes construyen el paisaje. Aquatec nace de esta lectura y convierte el embalse en una experiencia arquitectónica. En este proyecto, el edificio es el agua. Aquatec se plantea como una infraestructura vertical del agua. Estudia, depura, almacena, redistribuye y explica su proceso. Su programa reúne depósitos, filtros, laboratorios, centros de datos y recorridos expositivos. Organizado todo en una secuencia de transformación del proceso técnico a la experiencia humana. La idea principal nace del diagrama del agua. Este diagrama no explica solamente qué contiene mi proyecto, sino cómo quiero hacerlo. En la parte superior se concentra el agua más impura, cargada de materia en suspensión, sedimentos y partículas. A medida que desciende, atraviesa filtros, tanques y procesos de control para llegar en la parte más baja en su punto más puro y limpio. La gravedad se convierte en un principio arquitectónico. La forma de la torre surge de este recorrido vertical, entre densidad, filtros y transparencia. El proyecto trabaja en tres modos de funcionamiento. El primero parte desde la lluvia. Con una capacidad de hasta 7.800 metros cúbicos, el agua se recoge, se introduce en la torre, se analiza, se filtra y se reutiliza. El segundo modo de trabajo funciona directamente desde el agua del embalse. Una parte del recurso se capta, se depura y se devuelve al sistema hídrico en mejores condiciones. El tercero lo llamo modo bypass, pensado para situaciones de apoyo, mantenimiento o mayor demanda, donde los tubos disponibles aumentan su caudal y trabajan conjuntamente para una mayor eficiencia. Pero el agua no solo abastece, también activa el funcionamiento energético del edificio. En el centro de datos, los servidores procesan información del embalse, niveles, calidad, temperatura, caudales y comportamientos del recurso. Para refrigerarlos, el agua circula por un circuito cerrado que absorbe el calor de las racks mediante intercambiadores. Ese calor se aprovecha en la parte baja de la torre para alimentar unas termas públicas. Así, un proceso técnico se transforma en una experiencia sensorial. El agua enfría, transporta energía y vuelve al usuario como calor, descanso y contacto físico. La experiencia es uno de los pilares de Aquatec. La torre no se contempla desde lejos, se recorre y se vive desde dentro. El visitante descubre el agua como territorio, materia, flujo técnico y sensación, convirtiendo un proceso invisible en una experiencia física de luz, humedad, vapor, sonido y gravedad. La experiencia no es decorativa, es una herramienta de aprendizaje. Como defiende Peter Zumthor, la arquitectura se comprende también desde la atmósfera y desde lo que el cuerpo siente. En Aquatec, aprender del agua significa sentirla. El proyecto se ha concebido principalmente desde la sección, porque el agua trabaja en vertical. Cae, se acumula, se filtra, se calienta y se redistribuye. Los distintos programas del edificio han sido concebidos teniendo en cuenta este recorrido descendiente. Esta lógica vertical acaba construyendo también la planta, que no nace como una forma autónoma, sino como una negociación entre retícula estructural, tubos de agua, los tanques, los recorridos y los espacios habitables. La trama de 5x5 ordena el sistema, pero se adapta a los vacíos, rodea los tanques y permite que el agua marque la geometría del espacio, creando de esta manera una armonía entre función y forma.
La estructura sigue la lógica vertical del proyecto. La torre se ancla al fondo del embalse mediante un núcleo central de hormigón armado, que actúa como columna vertebral, estabiliza el edificio, recoge las cargas y las transmite a la cimentación. Desde ese núcleo salen megavigas de gran canto tipo HEB1000, organizadas en cruz y asociadas cada uno a un uso principal del edificio: museo del agua, centro de datos, niveles técnicos y tanques. Su unión con el núcleo se resuelve mediante chapas de espera, placas, pernos, rigidizadores y soldaduras. Sobre esta megaviga se apoya una subestructura SHS-200 en retícula de 5 por 5 metros, que ordena el espacio interior. Finalmente, las cargas bajan desde los forjados a las megavigas, pasan al núcleo y llegan a una losa de encepado que está bajo del agua apoyada sobre 121 pilotes. Aquatec entiende el agua como una materia capaz de generar forma, estructura, energía y experiencia. La torre responde al territorio haciendo visible el valor del agua y la necesidad de cuidarla y controlarla, apoyándose en soluciones arquitectónicas. En definitiva, Aquatec es una torre que nace del agua, funciona con el agua y se explica a través del agua. Una infraestructura territorial, técnica y sensorial que transforma el proceso de depuración en una experiencia arquitectónica. Su objetivo no es solo mostrar cómo se trata el agua, sino hacer que el visitante entienda por qué este es uno de los recursos más importantes que tenemos. Aquatec es el embalse es agua y el agua es vida.